Estábamos hablando de burbujas. Dijimos que había tres tipos de burbujas. Burbujas de memoria, burbujas de saltos y burbujas de ejecución. Las burbujas de memoria ya están solucionadas metiendo memoria caché. Cuando no sea suficiente con meter memoria caché, pues meteremos más memoria caché o memoria caché de otros niveles. Ahora mismo vamos por memoria caché de nivel 3. Saltos también están ya solucionados. Se hicieron cosas más sencillas primero, pero a día de hoy directamente se le mete lo que se llama un predictor de saltos, que es un procesador dentro del procesador que se dedica a predecir cuándo se va a tomar un salto y por tanto avisar al procesador de si ese salto tiene que tomarlo o no tomarlo. Las burbujas de ejecución, os voy a explicar todas las técnicas que se usan, porque memoria se soluciona con una sola técnica, saltos se soluciona con una sola técnica. Las burbujas de ejecución a día de hoy no están solucionadas y se usan un montón de técnicas distintas para solucionar las burbujas de ejecución. Hoy voy a empezar por explicaros las dos primeras, ¿de acuerdo? Entonces, burbujas de ejecución es de las únicas que vamos a hablar hoy, ¿vale? Y de aquí a que terminemos el tema 2, ya solo vamos a hablar de las burbujas de ejecución. A ver, las burbujas de ejecución son un concepto súper sencillo. Las burbujas de memoria era cuando tardas más de lo esperado en meter o sacar datos de la RAM, porque la RAM según el procesador es muy lenta. Las burbujas de salto son las burbujas que se generan porque no tenemos por qué saber a dónde va un salto, y entonces si lo predecimos mal tenemos que purgar el procesador y todo eso que os expliqué el último día. Y las burbujas de ejecución son otro concepto súper sencillo, simplemente que no todas las operaciones tardan lo mismo en ejecutarse, y las operaciones pueden tirarse muchísimo tiempo en ejecución, especialmente las divisiones, por ejemplo. Las divisiones tardan mucho tiempo en ejecutarse. Entonces, primera cosa que se hace para mejorar esto es, voy a usar un diagrama ligeramente distinto que me viene mejor para explicar esto. Pero vamos, un diagrama muy sencillo de entender. ¿Vale? Esto está más que visto. Emisión, decodificación, ejecución y escritura. Son las 4 fases de segmentación iniciales. Primera cosa que apareció, la arquitectura superescalar. Primer cambio para solucionar las burbujas de ejecución. La arquitectura superescalar es un concepto súper sencillo. Si estamos emitiendo, decodificando, ejecutando y escribiendo una instrucción por ciclo, ¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no metemos en vez de una unidad de emisión 2? En vez de una unidad de decodificación 2? En vez de una unidad de ejecución 2? En vez de una unidad de escritura 2? Y emitimos, decodificamos, ejecutamos y escribimos 2 instrucciones por ciclo en vez de una sola. Emitimos, decodificamos, ejecutamos y escribimos 2 instrucciones por ciclo. Esto es una idea buenísima. Pero tener 2 unidades de emisión es súper barato, no hay ningún problema. Simplemente en lugar de tener un registro de instrucciones, contador de programas, seguimos teniendo solo uno, porque no estamos ejecutando 2 flujos de programa al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Seguimos ejecutando solo un flujo de programa. Lo que pasa es que simplemente, ahora en vez de ejecutar las instrucciones de 1 en 1, las hacemos de 2 en 2. Ahora en vez de emitir la instrucción 1, pues emitimos la 1 y 2 al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Eso es barato. 2 unidades de decodificación, no sabemos nada porque decodificación de momento estamos diciendo que es magia negra, pero de momento confiad en mí, 2 unidades de decodificación son baratas. 2 unidades de escritura también son baratas. Lo único que hay que hacer es coger, igual que tenemos 2 unidades para leer de memoria, tenemos 2 para escribir en memoria o para escribir en registro o para cambiar el contador de programa. No hay ningún problema, eso es barato. Pero meter 2 ALUs es carísimo. Lo más caro de todo el procesador es la ALU, es la calculadora. Porque esto es lo que determina cómo de rápido se ejecutan las cosas. Esto es lo que más cosas tienes que hacer distintas. Estos lo único que hace es coger instrucciones, coger datos y meterlos en registros de instrucciones, en registro o donde toque. Esto lo único que hace es decodificar, de momento hace magia negra. Esto lo único que hace es escribir donde toque, pero esto tiene que saber hacer cambios de signo, desplazamientos, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y con complejidades muy variadas. Eso es caro. Duplicarlo es especialmente caro. Entonces, la arquitectura superescalar jamás se usó sola. Nunca nadie se le ocurrió implementar la arquitectura superescalar sola.
La arquitectura superescalar siempre funciona en conjunción con la fragmentación de unidad de ejecución o de ALU. Alguien dijo, con un criterio increíblemente bueno, ¿y si en lugar de poner 2 ALUs completas, lo que hago es partirla en pedazos? ¿Por qué no meto una unidad de ejecución, una ALU, que solo haga operaciones simples de enteros, sumas, restas, cambios de signo, cosas por el estilo? Otra unidad de ejecución que haga cosas complejas sobre enteros, que solo se encargue de hacer multiplicaciones y divisiones de enteros. Y luego, cómo trabajar con comas flotantes, que es como se llaman a los reales en informática, es más complicado. Metemos otra unidad solo para números reales, solo para números que tengan comas y decimales. Ahora, en lugar de una ALU, tengo 3. Pero sin embargo, el coste lo he ampliado muy poquito, porque lo único que he hecho ha sido partir la ALU en pedazos. Me sale más cara que hacerla entera, pero solo un poquito más cara. Y desde luego incomparable a triplicarla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí ahora, si tengo, por ejemplo, 2 divisiones de reales seguidas, estoy fastidiado, porque las 2 van a la misma ALU. Pero ¿y si tengo una resta, como teníamos la última vez, y luego una multiplicación? Se pueden hacer al mismo tiempo. Lo que quiere decir que esto cumple perfectamente nuestro mantra de más rápido, más barato. Lo mismo, pero más barato. Pero el problema que tenemos es que tú no puedes simplemente coger y poner las ALUs. Recordad que el ordenador es idiota, el ordenador no entiende de qué es lo que hay que hacer para hacer estas cosas, no entiende de sentido común, aunque yo explique las cosas con sentido común, y entonces el ordenador necesita una fase que sirva para decidir a dónde se manda cada una de esas instrucciones. Esa fase se llama fase de control. Entonces se junta lo que se llama la unidad de control. La decodificación manda las instrucciones de 2 en 2 a la fase de control. La fase de control puede mandar las instrucciones de 2 en 2 a la ALU que sea que toque. Y conforme termina esa ALU, manda a escritura. He añadido una quinta fase, la fase de control, pero a cambio de eso, ahora mismo tengo un procesador que puede ejecutar 2 instrucciones por ciclo, que además de poder ejecutar 2 instrucciones por ciclo, tiene 3 ALUs disponibles, y el coste ha salido muy poco por encima. Es muy poquito más caro, pero mucho más rápido. Además de eso, os dije que en esta época, esto estamos hablando del 90 y pocos, en esta época os dije que también teníamos un predictor de saltos primitivo, una unidad de saltos, que lo que hace es, recibe, cuando decodificas un salto, se mete directamente a su unidad de saltos y no se mete en la cola con los demás, no pasa por control, ni por ejecución, ni por escritura, tiene su propia línea de ejecución, y cuando termina de ejecutarse por su cuenta, se va directamente a emisión. Entonces, aunque la cola de segmentación ahora tiene 5 fases, emisión, decodificación, control, ejecución y escritura, la cola de segmentación para un salto solo tiene 3, emisión, decodificación y salto. Todavía no es un predictor de saltos, pero ya es bastante rápido. Bueno, pues os presento, esto es el Intel Pentium de los años 90. Es decir, antes hablábamos de qué año estábamos hablando en cada cosa, pues si a esto le ponemos caché de nivel 1 con esta arquitectura, es el Pentium 1 del año 90 y poco, 91, 92, no me acuerdo de memoria. ¿Por qué os hablo ahora de un nombre comercial? ¿Por qué os hablo de un caso concreto? Porque este caso concreto me sirve de paso para explicar otra cosa. Primero me sirve para explicaros que empezamos por el año 50 hablando de la arquitectura de Turing y ya vamos por el 90 y bastantes. ¿De acuerdo? Y que un ordenador de Turing, una máquina de Turing con caché, con 5 fases de segmentación, arquitectura superescalar, fragmentación de ALU,
una predicción de saltos súper cutre y súper básica todavía. Y memorias caché, eso es una arquitectura comercial que se llama Pentium y que salió en los años 90. Lo que quiere decir que todos esos cambios que os he contado, estamos hablando de los cambios que ocurrieron durante los primeros 40 años aproximadamente de la informática. Eso es lo que llevamos cubierto hasta ahora. ¿De acuerdo? Además de eso, el Pentium es súper interesante porque es uno de los procesadores más famosos de Intel. Y de hecho Intel, como habéis visto, sigue llamando Pentium a los Core i de octava generación que son los por debajo de los i3. Pero el Pentium 1 además fue especialmente famoso por una cosa muy concreta: el error del Pentium 1. Si buscáis en Wikipedia la información de un investigador llamado Thomas Knisley, este hombre salió en los telediarios de todo el mundo por haber descubierto un error en el Intel Pentium. El error que descubrió en el Intel Pentium es que tú puedes coger la operación X por 1 partido por X. Cualquiera que sea el número X, evidentemente X por 1 partido por X tiene que valer 1. 5 por 1 partido por 5, pues 1. 12.572 por 1 partido por 12.572, 1. Pues bien, el señor Thomas Knisley descubrió que cuando X vale 824.633.702.441, evidentemente esto lo tengo que mirar porque no me lo sé de memoria, y además esta X no es un entero sino un real, es decir, un real sin decimales. Sabéis que todos los números enteros son a su vez reales. No todos los números reales son enteros, pero todos los números enteros son reales. Cuando X es real y además vale exactamente 824.633.702.441, entonces en el Pentium 1, que tenía un error, este número por 1 partido por ese número no daba 1. En este caso, X por 1 partido por X daba 0,999 62. ¿Cómo? Lo que quiere decir que es un fallo de 3,8 sobre 1000 millones. En lugar de dar 1 que tenía que dar 1, daba 0,99999999962. Entonces es un fallo que desde un punto de vista humano es completamente irrelevante. O sea, solo para un número real, de los prácticamente infinitos números reales que existen, solo para esta operación, y solo en ese caso, el fallo era de 3,8 sobre 1000 millones. ¿De acuerdo? Bien, este fallo es gravísimo. Este fallo se conoce como el fallo del Pentium. Este fallo provocó que saliera esta noticia en todas las noticias en una época en la que básicamente nada de la informática era noticia. Intel perdió un montón de millones de euros por culpa de esto. Además se supo que Intel sabía esto un año antes y no dijo nada, básicamente porque Intel supondría que a nadie le importaba un fallo de 3,8 sobre 1000 millones, ¿de acuerdo? Que además calculó Intel, estos son datos de Intel, esto no es tan fácil medirlo, pero fiándonos de los números de Intel, Intel decía que esto pasaría en 1 de cada 9.000 millones de divisiones. De cada 9.000 millones de divisiones que hicieras con el Pentium, te iba a pasar este fallo una vez. Eso quiere decir un tiempo medio entre fallos que Intel estimaba en 27.000 años. Según los datos de Intel, que tampoco son muy increíbles, si te da este fallo una vez con un Pentium 1, lo esperable matemáticamente es que te vuelva a dar otra vez 27.000 años después. Funcionando obviamente el procesador 24 horas al día. ¿Vale?
Entonces, aquí estamos empezando a... Esto empieza a ser confuso. Os estoy diciendo por un lado que esto es una chorrada campestre, pero por otro lado os estoy diciendo que esto le hizo perder a Intel millones en bolsa. Os estoy diciendo que esto salió en las noticias del mundo entero, no en las noticias de informática, esto salió en el informativo de Telecinco. Y os estoy diciendo que esto es gravísimo. ¿Por qué es gravísimo? Los ordenadores se usan para cálculos matemáticos. Y cuando estamos trabajando en ciencia, cuando estamos trabajando en matemáticas, necesitamos exactitud absoluta. Todos los datos tienen que ser exactos, si no, no valen, porque continuamente estamos trabajando con datos que se calculan sobre otros datos y solo la mera posibilidad de que haya algún fallo, por pequeño que sea, hace que los datos no valgan. Todas las universidades que habían comprado procesadores Pentium para hacer cálculos científicos tuvieron que tirar todos esos datos científicos a la basura y volver a empezar desde cero. Ningún cálculo que hubieran hecho con el Pentium les valía para absolutamente nada. Solo por la posibilidad de que uno de cada 9.000 millones de divisiones hubiera ocurrido. Al final lo que hizo Intel fue poner un programa en el que cualquier persona de cualquier parte del mundo le mandaba su Pentium con su error y le devolvían uno sin error completamente gratis. Perdió Intel un montón de pasta en acciones, en imagen pública, más todos los procesadores gratis que regaló. Y, repito, para un fallo que, incluso si ignoramos los datos de Intel, lo de uno de cada 9.000 millones de divisiones y tiempo medio entre fallo 27.000 años, lo que es claro y objetivo es que de todos los números reales que existen, solo se ha demostrado en el 824.633.702.441, solo cuando ese número además es real, no le pasaba nada si ese número se lo pones como entero, y solo cuando haces esta operación, el número partido por sí mismo, y en ese caso el fallo es de 3,8 sobre 1.000 millones. Repito, el equivalente a tener 1.000 millones de euros en el banco y te desaparezcan 3,8 euros. ¿Por qué os cuento todo esto? Si yo soy tan alérgico a poneros fechas, a poneros datos concretos, a poneros números concretos, ¿qué me ha dado para ahora contaros todos estos números concretos? Evidentemente no voy a preguntar estos números concretos en el examen. Esto es el escándalo más grande que ha habido de fallo en un procesador desde que existen los procesadores x86. Desde el año 78 que Intel empezó a fabricar esta serie de procesadores, hasta el año 2018 que estamos ahora, en estos 40 años no ha habido un escándalo comparable a al año 94, en el que esta operación sobre este número daba un error de 3,8 sobre 1.000 millones. No ha habido un error comparable a esto. Entonces, esta es la mejor manera que tengo de explicaros que los procesadores no fallan. Un procesador nunca, jamás hace un cálculo incorrecto. Nunca. Bajo ninguna circunstancia. De ninguna de las maneras. O un procesador puede colgarse si le pasas un voltaje incorrecto. O un procesador puede quemarse. Pero nunca jamás ha vuelto a pasar que en el diseño de un procesador haya un fallo de ningún tipo matemático. Nunca. Fallaron una vez, en el 94, le costó millones de dólares a Intel ese fallo, salió en las noticias de todo el mundo, cuando todavía la informática nos importaba solo a 4 gatos, pero fue un grandísimo escándalo, y ese grandísimo escándalo es que en uno de cada 9.000 millones de divisiones de reales se equivocaba en un 3,8 sobre 1.000 millones. Con un tiempo estimado, por la propia Intel, vale, pero un tiempo estimado entre fallos de 27.000 años. Si me daba el fallo una vez, me volvería a dar la siguiente vez. La esperanza matemática es que la siguiente vez me volvería a dar dentro de 27.000 años. El resumen de todos esos números es: los ordenadores no fallan. Ningún procesador calcula mal un número, ningún procesador calcula mal un dato, jamás. ¿De acuerdo?